Hola Abril, me gustaría explicarles mi experiencia con una persona diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y aparte narcisista. Supe de su trastorno de la personalidad ya que estaba muy avanzada la relación, aproximadamente 5 años después. Conocí a esta chica por las redes sociales hace aproximadamente 9 años, en ese entonces no hablaba tanto con ella, en primera porque ella estaba en una relación y en ese entonces era muy cortante conmigo. Vaya, solamente nos saludábamos muy de vez en cuando. A los 6 u 8 meses de conocerla, lamentablemente fallece un familiar mío al cual quería mucho y es ahí cuando comienza a tratarme más esta persona. Aclaro, no estuvo para darme el pésame, pero más o menos 2 semanas después se apareció para decirme que lo sentía mucho, etc. A partir de ese momento empezamos a conversar cada vez más, me platicaba que la relación que tenía estaba muy mal, que se la pasaban discutiendo e incluso había violencia física y verbal por parte de su pareja en ese momento. Compré una laptop para que pudiera editar sus fotos. Me preocupé por la situación que ella estaba pasando y poco a poco teníamos más contacto, empezábamos a coquetear, mandarnos fotitos, hacer videollamadas, como si fuésemos noviecillos. Hablábamos por horas, me decía que le encantaba que fuera muy alto porque se sentía protegida, que era demasiado inteligente, muy bueno en mi trabajo, que debía encontrar otro trabajo mejor porque ese empleo no era suficientemente bueno para mí, etc. Todos los días le mandaba mensajitos de voz deseándole un buen día o incluso llegué a escribirle poemas porque sabía que le gustaban. Ese no es mi talento, pero intenté aprender. Cuando por fin me decidí en ir a verla, el día que llegué me recibió como nadie nunca lo había hecho, fuimos a comer, platicamos, tuvimos intimidad, etc. Al otro día salimos a desayunar, pero pasó una situación con una persona que estaba pidiendo dinero y por prudencia decidí ignorarlo para no tener problemas o que nos fuera a pasar algo. Después de ese fin de semana, seguíamos platicando mucho por videollamada, hablábamos por horas y fui a visitarla varias veces más. En esta etapa, de aniversario ella una noche en un hotel muy lujoso, en ese entonces yo trabajaba de becario, mi sueldo era bajo y tuve que ahorrar 4 meses para poder pagar la habitación. Para que al día siguiente me dijera que no le había gustado. Ella no sabía besar en lo absoluto, en una ocasión que fui a verla de la nada ya besaba mejor y su excusa fue que estuvo practicando con videos en internet. Ay, ajá, ni quien le crea. Después de unos meses empecé a trabajar en otra empresa más grande y en una ocasión me dijo que quería que le contara de las actividades que hacía en mi trabajo, pero después de 2 semanas de hacerlo, de la nada me hizo un problema que según ella le platicaba para presumir. En una ocasión ella salió de viaje supuestamente sola con su hija y nunca me dijo nada, me enteré mucho tiempo después cuando una vez me estaba platicando algo y se le escapó el comentario. Siempre que me reclamaba algo de lo que fuera, siempre le daba muchas vueltas y podía hablar de lo mismo por horas sin llegar a ningún punto e incluso no era un diálogo, siempre parecía un monólogo de su parte. Todas las veces que yo quería hablar de algo con ella siempre me interrumpía y terminaba hablando ella de sus temas y cuando ya me tocaba hablar a mí siempre se dormía. Ella sabía que yo no la molestaba por nada, la única cosa que le pedí que fue que dejara de decir palabras altisonantes, nunca pudo hacerlo ni le dio importancia para hacerlo. A ella le gusta mucho la fotografía y compartió conmigo una fotografía muy bonita de un árbol. En uno de los arranques, me dijo que en esa fotografía había tenido relaciones íntimas en ese árbol con una expareja suya y que la satisfacía más que yo. Alguna vez me llegó a comentar que hablaba de sexo con desconocidos del trabajo y le decían que tenía cara de que hacía buen sexo oral. Muchas veces le dije que no hiciera eso por respeto a mí, pero solo explotaba diciéndome que yo no le iba a decir de qué hablar y de que no con las personas. En una ocasión no le dieron permiso de ir a un bar con sus amigas y me habló por teléfono diciéndome que en ese momento estaría hincada en un baño teniendo relaciones y no hablando por teléfono, y cuando le dije repitiera lo que había dicho, solamente me respondió que estaría hincada, pero conmigo en el baño si yo estuviera con ella. Siempre resultaba que conocía muy buenos nuevos amigos, que da la casualidad que cuando estaba en contacto con ellos se desaparecía y no sabía nada de ella. Incluso le llamaba o enviaba mensajes y no respondía o literalmente me decía que estaba ocupada y me ignoraba.
pero siempre resultaba que después de 2 o 3 meses estos amigos se desaparecían y le dejaban de hablar. En muchas ocasiones me llego a decir que la mayoría de sus amigos solo la buscaban para ver si podía tener relaciones sexuales con ella. Cosa que no es nada normal y de eso siempre sospeché. Yo tengo amigas y nunca las he buscado para tener intimidad con ellas ni nada por el estilo. Otra cosa es que siempre todos, absolutamente todos sus amigos eran mejor que yo en todo, eran más atentos, la trataban mejor, la entendían, se reía más con ellos y yo era el culpable de todas sus tragedias. En una ocasión, antes de tener intimidad y después de más de medio año de no tener contacto alguno, nos preguntamos que si alguno de nosotros había tenido intimidad con alguien más, y cuando me tocó preguntarle a ella, no respondió, se quedó como en un trance con los ojos abiertos como platos y no respondió. Lo cual era tan obvio. En una ocasión había un tipo de su oficina que supuestamente le hacía muchas insinuaciones sexuales y que la acosaba, e incluso resulta que un día este señor le dijo que estaba en la intimidad con su esposa y supuestamente dijo el nombre de la narcisista, y a partir de ese momento la esposa de su jefe periódicamente le escribía insultos en las redes sociales de esta chica. Hace 3 años me dijo que quería distancia y un tiempo, pero que no me quería perder y que le gustaría que fuéramos amigos con derecho a roce. La vi varias veces, pero cada vez era menos, 1 o 2 veces al año, pero siempre tuvimos intimidad. Al final conoció a un tipo en su oficina con el que cada vez salía más. Me llegó a comentar que tuvieron una discusión como si tuvieran una relación íntima, e incluso yo vi en Instagram que se dedicaban frases amorosas y se las respondían. En su momento le dije que porque lo hacía así me seguía dando entrada y me habló por teléfono llorando diciéndome que no pasaba nada, pero en cuanto le dije ok, hagan de cuenta que apagué el switch del llanto y ya hablaba como si nada hubiera pasado. En ocasiones me platicaba que este compañero de trabajo era un bueno para nada, un mediocre, etc. Al final, después de 1008 veces que me descartó, me dijo que ella había analizado las cosas y que ya se sentía mal con todo el daño que me estaba haciendo, pero que ya no íbamos para el mismo lado y que yo era de lo peor, que nunca admitía mis errores y que si yo no le podía dar lo que ella necesitaba, pues que no me necesita en su vida, porque lo que yo le daba no era lo que ella quería en su vida. Quería que le pidiera perdón por todo. En un inicio de la relación sí lo hacía, pero después de ver sus actitudes a lo largo del tiempo siempre le decía que no le iba a pedir perdón por algo que no tenía por qué hacerlo. Al final también quería que le mandara por paquetería la laptop, pero pues le dije que no, porque siempre que le daba algo me sentía usado, y obviamente reaccionó como siempre, explotando y diciendo que esa máquina se iba a descomponer porque obré mal en no dársela porque era suya, y mis últimas palabras con ella fueron que quien compró la máquina soy yo, por lo tanto yo soy el dueño, que si quería se la vendía. No me afectó mucho la ruptura, ya que como vivimos en estados diferentes, con el tiempo me fue importando poco la relación con ella. En el Inter tuve 5 parejas, aclaro que las tuve cada que me mandaba al diablo y no de inmediato. Tampoco niego que no me afectó el maltrato psicológico, porque estaría mintiendo. Me había quedado una obsesión por querer explicarle a todo mundo todo lo que hacía con lujo de detalle. Ahorita ya no hago eso y me sigo recuperando. Algo que siempre me dijo ella era que fui el único que le puso límites, y unos años antes del descarte final, me llegó a comentar que emocionalmente yo era como una pared cubierta de ladrillos. A resumidas cuentas, esta relación lo único que me dejó fue ansiedad y depresión.